Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Ahí está bien. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Adriana Orozco Sánchez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre el problema inició ¿por qué? Con esto nos referimos a analizar causas de un problema escolar. Como sabemos, son múltiples los problemas que se presentan en nuestra comunidad, por lo que no existe un solo factor que los propicie ni una sola vía de solución. Nuestra finalidad será examinar cuáles son los problemas principales, las causas que los originan y cómo es que se presentan dentro de nuestra comunidad educativa. Estos aspectos son esenciales para desarrollar su campaña escolar. Eso suena muy importante, profesora, pues esto nos permite identificar la diversidad de situaciones que se presentan y necesitan resolverse en los centros escolares, así como valorar el grado de importancia que tienen para priorizar las acciones que se deben llevar a cabo y las vías de soluciones posibles. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es: diseña una campaña escolar para proponer soluciones a un problema de la escuela. Y nuestro propósito, analizar causas de un problema escolar. Con esto nos referimos a seleccionar una problemática que afecta a nuestra comunidad escolar y reconocer las causas o consecuencias que propician los conflictos. Para cumplir con nuestro propósito, es necesario identificar los diversos factores que originan una problemática, así como reflexionar acerca de los múltiples factores que la rodean. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, qué importante es el propósito de esta sesión. Ojalá yo hubiera sabido identificar las causas de un problema escolar cuando estaba en la secundaria. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasaba en tu secundaria? Ay, todo era un problema. Sobre todo que en mi grupo algunos hablaban mucho y se portaban muy mal y los profesores terminaban regañándonos y castigándonos a todos. Y cada vez que nos reuníamos para resolverlo o para ver qué podíamos hacer, pues todo era un caos y nadie se escuchaba. Gritábamos todos y nada cambiaba. Suena como a que tenían un problema serio en tu salón. Se convirtió en un problema cotidiano. Todos los días había algo por lo que nos regañaban. A veces una profesora o profesor intentaban hablar con nosotros, pero no hacíamos caso. ¿Y al final qué hicieron? Nada. Hacia el final del año nos dio miedo que nos fuera mal en los exámenes y nos calmamos, pero nunca volvimos a llevarnos bien. Y de verdad fue una lástima. Al principio de año éramos todos muy amigos, pero como no pudimos resolver el problema, se echó a perder la armonía del grupo. Me parece que a ti y a tus compañeras y compañeros les hubiera venido muy bien sumergirse en lo que llamamos transformación positiva de conflictos. Transformación de conflictos. Profesora, ¿a qué se refiere? Es una herramienta de convivencia que manifiesta que el conflicto es, como lo escribe Javier Villanueva en un manual sobre el tema, una posibilidad de cambio, de sacar a la luz un problema o de modificar una solución injusta. En este sentido, la transformación positiva de conflictos entiende al conflicto como una posibilidad de cambio, lo reconoce como expresión de las estructuras excluyentes y como oportunidad de construcción de alternativas que superen las condiciones de desequilibrio que le dieron origen.
A ver. No, profesora, espéreme un momento. ¿Me está usted diciendo que el conflicto no es malo? ¿Que eso que pasaba en mi salón era algo bueno? El conflicto no es ni bueno ni malo. Es algo que sucede naturalmente en la convivencia humana. Lo que estoy diciendo es que los conflictos, si se identifican atinadamente, sus causas para buscar su solución pueden ser una oportunidad de cambio y de crecimiento para una comunidad. Piensa en lo bueno que hubiera sido para tu grupo transformar adecuadamente el problema de indisciplina. Tal vez si se hubieran conducido con empatía y asertividad, escuchándose en lugar de gritarse, tratando de entender al otro y de resolver las cosas, hoy seguirían siendo amigos. Bueno, ¿empatía y qué, profesor? Empatía y asertividad. La empatía es la posibilidad de experimentar los sentimientos de otra persona como si fueran los propios. Comprender al otro, ponerse en sus zapatos, como se dice coloquialmente. Por otro lado, la asertividad tiene que ver con la firmeza. Cuando hablamos de enfrentar un problema de manera asertiva, nos referimos a realizar todas las acciones posibles para que se solucione de la mejor manera posible. O sea, no ignorándolos ni esperando a que se resuelvan por sí solos, profesora. Ya entiendo. Claro, por eso es importante identificar las causas de cualquier problema que vivamos en la escuela y resolverlo de manera empática y asertiva. Para que vayan quedando más claros estos conceptos, ¿qué te parece si revisamos un video sobre los conflictos y los distintos factores para su resolución? Adelante. Los elementos básicos del conflicto son 3: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar 2 posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? ¡Ay! Ya me quedaron más claros los elementos de los conflictos, profesora. Y sobre todo, de la importancia de conocer las causas del problema. ¡Qué bien! ¿Podrías compartir tu reflexión con las alumnas y alumnos? Bueno, mire, si entendí bien, estas son las etapas para resolver un conflicto. 1. Identificar la situación que se busca resolver. 2. Reconocer las causas del problema. 3. Plantear diversas propuestas para resolver la situación. 4. Identificar a los actores sociales que intervienen en el problema. 5. Reflexionar sobre los aspectos necesarios para modificar situaciones que ayuden a solucionar el problema. Exactamente, son estas. ¿Cuál es tu idea? Que las causas son las guías, por decirlo así, que van a decir para dónde tiene que ir la solución. Claro,
Si ustedes hubieran identificado a tiempo qué pasaba, que de pronto había disrupción en el trabajo del grupo, o si estaban creando con indisciplina algún otro tipo de problema, hubieran podido resolverla con ayuda de sus profesoras o profesores. Sí, claro. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos, cómo ven este problema? ¿Qué les ayuda a sentirse escuchados y seguros en el entorno escolar? ¿Cómo pueden ayudar a otros a que se sientan mejor? Profesora, después de esto que hemos analizado, siento que ya puedo resolver cualquier conflicto que se me plantee en la escuela o en la vida. Tampoco es tan sencillo. Como todo en las relaciones humanas, tiene sus complicaciones. De entrada, tenemos que decir que un mismo conflicto difícilmente tendrá una sola causa. En la mayoría de los casos, los conflictos son multifactoriales, es decir, tienen más de una causa. Y por eso es importante dedicarle a analizar entre todos los afectados el problema hasta localizar sus causas. Eso no lo entiendo bien, profesora. ¿Cómo que un problema puede tener varias causas? Mira, pongamos un ejemplo del ámbito escolar, aunque en realidad es algo que se presenta en todos los ámbitos de nuestra vida. La separación de residuos entre orgánicos e inorgánicos. Ay, profesora, ni me lo mencione. Yo nunca sé en qué bote de basura poner qué cosa. Por ejemplo, esa es una causa, que los alumnos, para referirnos al ámbito escolar, no tienen información suficiente sobre las categorías en las que se clasifican los residuos. En caso de que identificáramos que esta es la causa del problema, podríamos ayudar a solucionarlo elaborando carteles informativos y pegándolos en los contenedores. Claro, suena muy bien, pero también llega a pasar que no hay suficientes contenedores para todos los tipos de residuos y uno termina usando el que se encuentra por ahí. Esta sería otra causa, la ausencia de contenedores suficientes para todos los tipos de residuos. ¿Qué se te ocurre para solucionarlo? Elaborar una carta a la dirección explicando el problema y solicitando la colocación de contenedores en las distintas áreas de la escuela. Oiga, pero ¿no podrá ser también que hay quien no le importa y tira la basura donde sea? Eso también puede ser una causa. Claro que sí, que haya quien decide deliberadamente no cumplir con las reglas. En este caso, ¿qué propones para reparar el daño? ¿Un castigo, profesora? ¿Algo como regañarlo enfrente de toda la secundaria o castigarlo sin recreo un mes? Me parece que sería más útil algo como lo que plantea un modelo de justicia que se llama justicia restaurativa y señala que la sanción debe buscar reparar el daño que se hace a la comunidad en la medida de lo posible. Mira, leamos lo que dice al respecto un manual de la Organización de las Naciones Unidas. Los programas de justicia restaurativa se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Siguiendo esta lógica, ¿cuál te parecería una buena solución para la causa de que alguien tire basura porque no le importan las normas de convivencia escolar? Bueno, yo le pediría a esa o a ese alumno que recogiera la basura que tiró, haciéndole ver que su conducta nos afecta a todos. Me parece una buena idea. Así ayudaría también a reparar su falta. Profesora, todo esto suena muy bien, pero con mucha frecuencia, cuando hay un problema en una comunidad escolar o en un grupo de vecinos o cualquier otro grupo humano, mi experiencia es que no se puede dialogar ni buscar las causas porque ante todo hay gritos y hay quienes buscan imponer sus opiniones y su voluntad. ¿Eso cómo puede evitarse para que realmente encuentren las causas de los conflictos y se pueda avanzar en la resolución del problema? Haces una pregunta fundamental. En tu experiencia, ¿qué ayuda a que las personas se escuchen y puedan comenzar a resolver los conflictos? Se me ocurre que hay personas que son buenas para calmar a los demás y ayudar a que cada quien hable de cómo ve el problema y ayudar a resolverlo.
También en mi secundaria, pero en otro salón, había una alumna que era muy buena para tranquilizar las situaciones y para propiciar que cada quien hablara y diera su punto de vista. Ese grupo, por ejemplo, sé que todavía se reúne y a veces hasta me invitan. Fíjate que acabas de describir una parte central de la resolución de conflictos y se conoce como mediador. Curiosamente, los sistemas de justicia de muchos pueblos originarios, incluidos los de México, utilizan mucho la figura del mediador y otros elementos de la justicia restaurativa. ¿Te parece que veamos un video para saber más sobre los mediadores y cómo pueden intervenir en problemas como los que hemos estudiado en esta sesión? Sí, profesora. Veámoslo. Binaburo y Muñoz, en su guía Educar desde el conflicto, señalan que la mediación es una herramienta de gran utilidad para la solución de conflictos y que se define como el proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona que realiza el papel de mediadora. Mediar es intervenir entre dos o más partes para ayudarlas a ponerse de acuerdo. Busca garantizar que la comunicación se centre en la búsqueda de soluciones y que se dé con respeto. Para lograr culminar este proceso, se requiere la voluntad de las partes involucradas, ya que no puede imponerse. Además, es importante que todo lo que se diga en este tipo de encuentro sea confidencial. Entre las múltiples funciones de los mediadores está la gestión de la comunicación para propiciar que el encuentro de las partes se dé en un ambiente cordial. Para lograrlo, es necesario reducir la tensión y evitar fricciones que puedan agravar la situación. La persona mediadora también debe poner en juego diversas herramientas para facilitar que sean las mismas partes quienes generen sus propias alternativas y soluciones al conflicto. Finalmente, otra de sus funciones es lograr que parte y contraparte tomen conciencia y responsabilidad sobre los acuerdos que ellos mismos establecen. La mediación tiene múltiples beneficios. Algunos de ellos son: ambas partes en conflicto desarrollan actitudes de cooperación y respeto. La intervención de una persona mediadora evita que se paralicen los conflictos, al favorecer el diálogo y la construcción de vínculos positivos entre las partes en conflicto. Al restablecer la comunicación entre las partes, se favorece la toma de decisiones por ellos mismos. Las partes en conflicto aprenden a generar ideas innovadoras para resolver el conflicto. Por ello, se facilita el cumplimiento de los acuerdos. La mediación también propicia que los involucrados asuman responsabilidades, aumenten su autoestima al negociar y generar sus propios acuerdos. ¡Qué importante es la figura del mediador, profesora! No solo para ayudar a que las distintas partes se entiendan, sino para esclarecer las verdaderas causas de un conflicto. En efecto, es importante, pero ya que eres tan entusiasta, te propongo un reto, a ti y a las alumnas y alumnas. ¿Qué te parece si ayudamos a unos alumnos de secundaria que tienen un conflicto? Pongan mucha atención para que podamos proponerles a un mediador, ayudarles a identificar las causas y posibles soluciones a su conflicto. Ya no quiero ir a la biblioteca porque siempre que usamos materiales como cartulinas o tijeras, todos se van y me dejan recogiendo todo. Entiendo lo que pasa. Es muy feo que entre todos hagan desorden y dejen a uno solo recogiendo. Ese sería nuestro conflicto. Una vez que lo identificamos, vamos a anotarlo. Falta colaboración para limpiar y ordenar el material una vez que se termine la sesión de biblioteca. Muy bien, ya sabemos cuál es el conflicto, pero para identificar las causas tenemos que escuchar a todos. Escuchemos a otro alumno. Yo no sabía que esto era un problema. Yo siempre la veía que se quedaba a levantar todo y pensaba, pues ha de ser que le gusta ordenar las cosas. Si se fijan, empieza a esbozarse una causa del conflicto. Que el alumno que siempre recoge no manifiesta su desacuerdo y que los otros no son asertivos para resolver el tema. Pues así nunca se va a resolver, profesora. Espera, sigamos escuchando a las y a los alumnos. Yo no recojo porque no se me hace justo que uno solo levante lo que tiramos entre todos. Entonces, si no vamos a levantar entre todos, entonces yo no levanto. Y por último.
Yo sí veo que ella se queda recogiendo y le he dicho, esto no se vale y tendríamos que encontrar una manera de resolverlo, pero no me escucha y dice que prefiere hacerlo que armar un pleito. Recordarán que al principio de la sesión mencionamos que ignorar los conflictos no hacen que desaparezcan. Al contrario, van creciendo y es muy posible que uno o varios integrantes del grupo se sientan lastimados. Lo principal siempre es reconocer los conflictos, pero buscando las verdaderas causas para después abordarlos con empatía y con asertividad, poniéndonos en el lugar del otro y buscando cómo cambiar las circunstancias que causan el problema. Muy interesante, profesora. ¿Y las alumnas y alumnos, cómo ven? ¿Se identifican con este problema? ¿Se les ocurren otras causas posibles? Les invito a que reflexionen sobre este caso y piensen en los conflictos que se dan en su entorno escolar o familiar. ¿Cuáles serán las causas? ¿Quiénes podrían intervenir como mediadores? ¿Qué podrían hacer para aproximarse al problema poniéndose en el lugar del otro? Estamos a punto de finalizar la sesión en la que el aprendizaje esperado fue: diseña una campaña escolar para proponer soluciones a un problema de la escuela. Con esto exploramos el propósito de analizar causas de un problema escolar. Esperamos que al revisar los diversos problemas que encontramos en nuestros espacios educativos, así como sus causas, consecuencias y posibles soluciones, ustedes también puedan analizar otras problemáticas que se presenten en sus propios contextos. Claro, profesora. Con los diversos aspectos que hemos revisado para analizar problemáticas escolares, estoy seguro que nuestras alumnas y alumnos ahora serán capaces de poder analizar distintas situaciones que afecten en su contexto escolar. Les invito a proponer otras problemáticas y analizarlas. También pueden apoyarse de su libro de texto de lengua materna para que puedan complementar lo aprendido durante la sesión. Me parece buena idea. No olviden que lo revisado en esta sesión lo pueden utilizar en otros momentos de su vida. La participación ciudadana es importante. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre el problema inició por qué. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.